Hoy quisiera hablarle un poco acerca de lo que el apóstol Pedro escribe acerca de las virtudes. Quisiera compartirle a usted un tema que yo le puse: la abundancia de virtudes. Más bien abundar en virtudes, pero pongámosle abundancia de virtudes. Cuando vamos al diccionario encontramos que una virtud es una cualidad positiva que se le vincula con fuerza, se le vincula con poder para alcanzar con integridad algunas cosas. Además también la definen como una disposición constante del alma para accionar y para dimensionar lo que se quiere alcanzar. Podríamos decir entonces que una virtud es un sinónimo de poder, de disposición para ser eficaz en el quehacer cada día. Cuando revisamos la palabra del Señor, nosotros vemos que para este año nuestra proclama, la proclama profética, está basada en la abundancia. Y la abundancia no es más que el resultado de la abundancia de fe. La abundancia parte de la fe. Estando en la lectura de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1 y en el verso 3, dice la palabra del Señor en el lenguaje sencillo, aunque aquí me van a poner la de las Américas, pero yo quisiera leerle esta primero de las Américas, y dice: pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y leyendo la versión del lenguaje sencillo, ese mismo capítulo, ese mismo versículo, dice: Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Mire qué bonita esa versión, ¿verdad? Porque está diciendo que Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. ¿Usted cree eso? Y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino. Y es interesante ver, por ejemplo, en el verso 5, que el apóstol Pedro toma esta razón. ¿Cuál razón? La que Dios utilizó todo su poder, utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos. Entonces el apóstol Pedro está escribiendo, dice: por esta razón, también obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. En el verso 6 dice: al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad. En el verso 7 nos lleva y dice: a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Y aquí en el verso 8 es donde yo quisiera que pudiéramos empezar a hacer énfasis en algunas cosas. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, ahí va a ser el tema, ¿verdad? En ese verso, pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el conocimiento verdadero de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9 dice: porque el que carece de estas virtudes
es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Cuando está hablando de la abundancia de virtud, está hablando de abundar en cualidades, abundar en poder, abundar en disposición y abundar en eficacia de lo que hacemos. Y quisiera llevarlos a este proceso que dice el verso 5, cuando está diciendo que con toda diligencia, dice la palabra del Señor que la diligencia es un bien del hombre. Así dice Proverbios. Es un bien del hombre. Pero cuando está hablando acá y dice, hay que añadirle a la fe con toda diligencia, debe añadirle a la fe poder, o sea, virtud, cualidad. Al poder hay que añadirle conocimiento. Y esto es interesante porque mucha gente cree en Dios, ahí se queda. Hay algunos otros que le creen a Dios, pero no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. Y luego dice, a esa fe de creerle a Dios hay que añadirle poder, porque la fe tiene que manifestar el poder de su convicción. Por ejemplo, cuando habla en Marcos 16 y dice, estas señales seguirán a los que creen, porque la fe es creer. Entonces, a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces está diciendo, hay que añadirle virtud, hay que añadirle poder. Pero si la fe obra en poder, hay que añadirle conocimiento. Porque cuando el cristiano no le añade a su fe poder, puede caer en una simple religiosidad. Pero si a ese poder o a esa fe le agrega el poder, va a dimensionar lo que el Señor Jesús dice: al que cree, todo le es posible. Cuando ya ha logrado habilitar el poder de su fe, tiene que añadirle conocimiento en la palabra. Porque si no le añade conocimiento, se puede volver místico. A ver, ¿cómo le explicara esto? Puede creer que Él es el que está logrando hacer las cosas y robarle la gloria al Señor. Y nosotros no hacemos nada si Él no está con nosotros y nosotros con Él. Así dice Juan 15:5. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces tenemos que reconocer que añadirle conocimiento a la fe implica reconocer que el que hace la obra es Él, que el dueño del honor, que el dueño de la honra, que el dueño de la gloria es Él. Porque si no le añadimos ese conocimiento, también podemos redundar en un aspecto de sobrevaloración de sí mismos y querer suplantar, imponer que nosotros somos los más importantes y no el nombre glorioso del Señor. Entonces el apóstol Pedro está diciendo: miren, hermanos, Dios usó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su maravilloso reino. Ahora, con toda diligencia, tienen que añadirle a la fe poder. Ahora al poder le tienen que añadir conocimiento.
Porque el conocimiento va a marcar que nosotros solamente somos receptores o instrumentos para ejercer el poder, pero el poder no es nuestro, es de Él. Ahora, ¿por qué? Porque al conocimiento nos puede llegar en algún momento a decir, mire, yo sí estoy preparado, yo sí sé muchas cosas. Entonces está diciendo Pedro a la siguiente virtud, está diciendo, mire, ahora ustedes tienen que darle al conocimiento dominio propio. ¿Por qué dominio propio? Cuando una persona no tiene dominio propio, se vive comparando con los demás. Cuando una persona no tiene dominio propio, generalmente pierde su capacidad de discreción y habla lo que no debe hablar. Entonces quisiera detenerme aquí en al conocimiento hay que añadirle ¿qué? Dominio propio. Para que el conocimiento con dominio propio le permita a usted eliminar la acepción de personas. Mucha gente puede hacer acepción de personas por sus conocimientos. Y el apóstol el apóstol Pedro está dando una serie de procesos en la cual podremos nosotros dimensionar la necesidad de que al dominio propio le instalemos también perseverancia. ¿Qué es perseverar, hermano? Es mantenerse no importando cuáles sean las circunstancias. Ahora, a la perseverancia, note usted que al dominio propio está diciendo hay que añadirle perseverancia, hay que añadirle permanencia, hay que añadirle la convicción de que lo que se sigue es posible alcanzarlo y que no depende de las circunstancias, sino por lo que creemos, que es la fe. A la fe que le añadimos poder, al poder conocimiento, y ahora eso fundamenta nuestra perseverancia. Para que como resultado de esas primeras virtudes tengamos la capacidad de poderle añadir la revelación de la encarnación de Cristo, que es el misterio de la piedad. Entonces ahí está hablando el apóstol Pedro y está diciendo, miren, a la perseverancia también tienen que añadirle piedad. No puede haber un sello de nuestro desarrollo espiritual si no hay una revelación de Jesucristo en la vida. Déjenme explicarles. Mucho cristiano se ha vuelto religioso. ¿Por qué? No se le ha revelado el misterio de la piedad. Cuando se habla del misterio de la piedad, se habla de que Dios mismo encarnó. El Verbo se hizo carne. Así dice Juan 1, ¿qué? Dice que el Verbo se hizo carne y vimos su gloria. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito. Ese unigénito es único en su género. Del Padre, como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces cuando nosotros tenemos que ver que a esa dimensión de perseverancia le tenemos que añadir piedad para sellar los primeros pasos, tenemos que entender que no es más que la revelación plena de Jesucristo encarnado, Dios encarnado, el Verbo hecho
carne. ¿Sí? Vamos, me voy dando a entender aquí. Okay. Porque muchos no logran entender esa dimensión. A ver, usted sabe que voy a pasar una cosita aquí. Saulo, ¿conocía la palabra de Dios? ¿Sí? Era maestro, era doctor. Y era, mire, tenía fe. Saulo tenía fe. Yo digo que tenía fe. Pero sin revelación. ¿Cree usted que ejercía el poder? Sí, ejercía poder. ¿Y tenía conocimiento? Ajá. ¿Y tenía perseverancia? Tenía perseverancia. Pero no tenía la piedad. La piedad se le viene a revelar a él. El misterio de la piedad se le revela a él cuando va a los sacerdotes y les pide cartas y quiere seguir a los cristianos que iban rumbo a Damasco, y allá les sale el Señor a su encuentro, y lo que él vio fue una luz resplandeciente que lo botó. Hasta ahí. Mire, sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. En el verso 4 dice: y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Verso 6. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Esto es interesante. Esto es interesante, porque mientras a él no se le revelaba Jesús, el Cristo encarnado, el Verbo hecho vida, él iba, según él, sirviendo a Dios en sus propios conceptos. Pero para poder nosotros crecer en fe, en poder, en conocimiento, en dominio propio y en perseverancia, para estar seguros de que estamos caminando en lo correcto, se debe revelar el misterio de la piedad, que es Cristo encarnado. Porque si no, somos religiosos. Pablo, o ahí todavía Saulo, tiene que recibir una nueva forma de ver las cosas. Le abren los ojos. Cuando le abren los ojos, él está en capacidad de entender que al usurpador que él seguía, porque así tenía él a Jesús, como un usurpador de la fe de ellos. Y siendo él un sicario, siendo él un asesino, lo que buscaba era seguir a los cristianos para matarlos. Entonces, cuando según él era lo correcto según su religión, pero cuando se le revela el misterio de la piedad, Cristo encarnado, entonces recibe la verdadera dirección de lo que debe hacer. Entonces le dice: entra a Damasco y ahí se te va a decir lo que debes hacer.
Mientras no se le revele Cristo al cristiano, oiga lo que le estoy diciendo, es un religioso. Mientras el Señor no se le revela, lo que está haciendo no es más que religión. Porque cuando se le revela a Cristo, el cristiano deja de hacer su voluntad y viene a poner la voluntad de él a la voluntad de Dios sometida. Porque ahora Saulo le está diciendo: ¿y ahora qué tengo que hacer? Tú entras a la ciudad y ahí se te va a decir qué vas a hacer, qué debes hacer. Cuando uno lee los siguientes dos versos que estaban leyendo del capítulo 9 de Hechos, vamos a encontrar que dice: los hombres que vivían con él se detuvieron atónitos oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Sí, porque la revelación no era para ellos. Entonces, miren, hermano, el encuentro es personal. En la revelación de la piedad es individual. No porque a nosotros se nos reveló, no porque nosotros predicamos, garantizamos que a usted se le reveló. Porque usted tiene que buscar que se le revele. Verso 8. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco. Mire el verso 9. En los primeros tiempos, después de que se te revela el Señor, hay que llevarte de la mano, hermano. Y estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y en el verso 10, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Y él le dijo: dime, Señor, dime aquí, Señor, heme aquí, Señor. Los que ya se les reveló el Señor dicen: heme aquí, Señor, aquí estoy, Señor, envíame a mí. Ahora aquí mire qué tremendo, porque en el verso 11, y el Señor le dijo: levántate, ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí que está orando. Hermano, cuando empieza la revelación del misterio de la piedad, no tienes que ver las cosas con tus propios ojos. No tienes que ver el exterior, tienes que ver tu interior. Imagínese usted qué susto llevó Saulo cuando le dijeron: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero entra a la ciudad y ahí te voy a mandar a decir lo que tienes que hacer. A ver, paremos un momentito aquí con este versículo. ¿Qué haría usted? ¿Qué hubiera hecho usted en calidad de Saulo? Porque según su fe, usted iba en función de lo que le demandaba su fe, defender su fe. Así iba Saulo, según él, trabajando para Dios. Cuando vemos el siguiente verso, encontramos nosotros que dice: y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra, pone las manos sobre él para que recobre la vista. No solamente le revelaron a Jesús, empezó a tener revelación del medio que le rodeaba. Verso 13. Ya le habían avisado a Saulo, y le estaban avisando a Ananías. Pero Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Usted qué hubiera hecho, hermano, si lo mandan a matar, a orar por el sicario, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted y que mata cristianos? Verso 14. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender, mire, para aprender a
todos los que invocan tu nombre. Entonces, aquí parémonos un momentito. Saulo tenía fe, tenía poder, tenía conocimiento, tenía dominio propio. Tenía, pero en función de la religión. Ahora note usted qué impresionante es, porque cuando se le revela lo que le estoy diciendo, que el apóstol Pedro está diciendo, a la perseverancia, él estaba siguiendo a los cristianos por perseverante. Allá se fueron de Jerusalén, ya no los voy a carrerear, que se vayan. No, por perseverante agarró camino para perseguirlos. Y por eso dice Pedro, a la perseverancia tienen que agregarle piedad. Y la piedad no es más que la revelación de Cristo. Y pues, ¿usted recuerda a Juan el Bautista? Andaba vestido con sus cueros tiesos, comiendo chapulines. No, hermano, langosta, dice, ¿verdad? Si comía langosta estaba bueno, hermano, había que acompañarlo, pero no estaban al mojo de ajo ni en salsa soya, no. Y miel, dice. Y estaba haciendo todo por una función profética. Y él estaba claro de su función profética. Y estaba bautizando, arrepiéntanse, le estaba predicando y predicando. Es necesario el arrepentimiento, porque el reino del Señor se ha acercado, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba Juan, pero estaba incompleto su mensaje. Hasta que le hablaron y le dijeron: Juan, te toca bautizar al Mesías. ¿Y cómo lo voy a conocer entre todos? Va a llegar y el Espíritu Santo va a descender sobre él en forma de paloma y va a permanecer sobre él. Quería decir que iba a descender en varios, pero en el que permanezca el Espíritu Santo en forma de paloma, ese es. De plano que Juan está en el río y está viendo que descendió, pero se le desapareció aquel, y en este permaneció. Cuando vio que a él le permanecía, le dijo: yo no soy digno de bautizarte, bautízame tú, porque tú eres mayor que yo. Yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de tu calzado. ¿Y qué le dijo el Señor? Así es como tiene que hacer ahora. ¿Qué pasó con Juan? Le revelaron el misterio de la piedad. Le revelaron, porque él fue por su fe, por el poder, por el conocimiento, por la perseverancia, estuvo metido en el proceso en el desierto. Pero cuando tenía que cumplir la función plena, se le tuvo que revelar el misterio, que él mismo dice, ahí dice: hermanos, a la verdad yo no lo conocía. Ahí está en el capítulo 1, está en los últimos versículos, creo yo, de Juan, ¿verdad? Solo se lo estoy dando de referencia. Pero ¿cómo va a pensar que no conoce usted aún su primo? ¿Cuántos conocen a sus primos? Y usted de repente dice: no, yo no lo conocía. ¿Qué le van a decir sus cuates ahí, todos los que le rodean? Dice: ¿cómo no va a conocer a su propio primo? Ahí aparece y le dice: yo no lo conocía. Y Juan tiene razón con lo que está diciendo.
no lo conocía como el Cristo, lo conocía como Jesús, mi primo. Pero ahora se lo estaban revelando al Cristo hecho carne, el Verbo hecho carne. Entonces, cuando Él certifica por la revelación del misterio de la piedad, entonces es cuando Él dice: mejor bautízame tú. Y oyen cuando lo bautiza y se abre el cielo y se oye la voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, le certificaron la revelación. Si no hay una revelación plena del misterio de la piedad en tu vida, hermano, me temo que eres un religioso más. Es mejor decirle: Señor, revélate. Yo te conozco como Jesús en la tierra, pero ahora te conozco como Jesucristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por mí. Así lo tenemos que conocer ahora. Ahora, esto es interesante, porque mucha gente que no se le ha revelado la dimensión esta que le estoy diciendo, puede ser que todavía se tenga consternación por la tradición de la religión. Primera caída, segunda caída, tercera, no sé a cuántas caídas sea la tribulación de Jesús acá, pero no sale del trauma de lo que Él sufrió en la cruz. Pero Jesús no está en la tumba. Jesús resucitó y está a la diestra del Padre. Cuando al cristiano se le revela quién es Cristo, no lo ve moribundo en la cruz, no lo ve en la tumba, lo ve sentado a la diestra del Padre. Ay, hermano, deme un versículo bíblico, porque algunos son muy bíblicos. Entonces, mire, pues le voy a dar un versículo bíblico. ¿Se recuerda usted que cuando están apedreando a Esteban se le reveló el Señor? Y dijo: veo al Hijo de Dios de pie, no sentado, de pie, a la diestra. Hermano, ¿qué impacto ocasionó Esteban al Señor que estaba sentado a la diestra, que el Señor se pone de pie? ¿Cuándo se pone a alguien de pie? Cuando admira. Cuando reconoce dignidad. A ver, poner un ejemplo, pues. Si alguien viene y lo quiere saludar y dice: ¿qué tal? Y usted no se pone de pie, usted no reconoce dignidad en él. Pero si viene y lo quiere saludar y dice: permítame, me voy a desenredar aquí, usted reconoce dignidad en la persona y lo saluda. Entonces Jesús lo que está haciendo es reconociendo el nivel de dignidad. Ahí está, mire, dice el 7:55 de Hechos: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo. No dice bien bravo porque lo habían apedreado. No, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, dice, y a Jesús de pie a la diestra de Dios. A la hermana, ¿cuántos quisieran que Jesús se pusiera de pie? Solo necesita ser como Esteban. ¿Cómo era Esteban? Lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio y con sabiduría, y lleno de sabiduría. Así dice el libro de los Hechos. Entonces la piedad, no soy capaz de pasar de eso, hermano. Ya llevo media página de 18, pero algo voy a hacer.
algo voy a hacer. A la piedad deben añadirle fraternidad. Ah, qué interesante esto. ¿Por qué nos llamamos hermanos? Por la revelación de Jesucristo. Mire, pues dice que María y sus otros hijos fueron a buscar a Jesús, y estaba tan lleno el lugar donde estaban que hubo un mensajero que entró y le dijo: maestro, ahí está tu mamá y ahí están tus hermanos buscándote. Y él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Ahora tenemos que entender lo que Pedro está diciendo. Entonces, a la revelación de Cristo tenemos que añadirle fraternidad. Somos fraternos, hermanos. Lucas 8:21. Él les dijo: mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen. Ahora, ¿por qué hay que añadirle fraternidad? No podemos añadirle fraternidad si no se nos ha revelado Cristo. No puedes considerar a tu hermano hermano si Cristo no se te ha revelado. Lo puedes ver como común y corriente si no se te ha revelado el Señor Jesús. Porque aquí todos estamos comprados con la misma sangre. Comprados con la misma sangre. ¿Cuántos están contentos? Entonces no es nomás decir: ah, sí, a la piedad hay que añadirle fraternidad. No es nomás. Sino que la revelación de Cristo nos hace saber el nivel de dignidad que tiene mi hermano, lo tengo yo. Porque no fuimos comprados con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Pero usted no puede tener fraternidad mientras no se le revele el misterio de la piedad. Cuando ya se le ha revelado Jesús, el Cristo, el misterio de la piedad, y logra entender que su hermano es su hermano porque está comprado con la misma sangre, entonces tiene la capacidad de aprenderle a amar. Por eso dice: y a la fraternidad agréguenle amor. Si hacen eso, mire, dice: y a la fraternidad amor. Porque entonces, en todo ese proceso, usted logra entender Juan 3:16. En ese proceso que el apóstol Pedro está diciendo, usted lo concluye cuando habla de Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. ¿Qué le dije que era unigénito? No dice primogénito, dice unigénito. Único en su género, no hay otra repetición de él. Es único, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces retornamos al ciclo. Por su amor, según el verso 3 de segunda de Pedro del capítulo 1, en nosotros vemos, dice que él, pues su divino poder nos ha concedido, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.
¿Por qué tenemos que abundar en virtudes? Porque nos están llamando a ser partícipes de una naturaleza divina. Y nos hicieron escapar de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia a través de la revelación de Cristo Jesús. Vaya, hermanos, y Pedro no era muy letrado, ¿no? Y mire lo que está diciendo. Mire lo que está diciendo. Así que lo que le quiero decir es que la gente, aunque no tenga mucho estudio, pero puede tener una tremenda revelación, hermano, de la palabra. Y es importante que veamos en el verso 8 de segunda de Pedro 1:8, cuando dice: pues estas virtudes, al estar en vosotros, ¿y al qué? Y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles. Qué feo estoy hablando, ¿verdad? Estériles. En el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué debemos entender el proceso anterior entonces? Porque forma virtudes. Y si esas virtudes están en nosotros, entonces, y abundan, no los va a dejar sin fruto. No los va a dejar sin estar sin qué hacer, sino que va a tener un verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero no un conocimiento teórico, sino una revelación. Ahora, de una vez el apóstol Pedro escribe en el siguiente versículo y dice: porque el que carece de estas virtudes es ciego. O corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Por ejemplo, aquí hay gente que dice: no, yo no cambio, así soy. ¿Y qué? ¿Y qué? Hasta le hace así. ¿Y qué? Está ciego. ¿Es ciego o corto de vista? Habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Usted no cree que Dios hizo un gran favor para nuestras vidas al perdonar nuestros pecados? Entonces, que no se le olvide lo que está diciendo el Señor. Ustedes necesitan no solamente tener fe, no, sino que a la fe le tienen que añadir poder. Al poder le tienen que añadir conocimiento. Al conocimiento le tienen que añadir dominio propio. Al dominio propio le tienen que añadir piedad o perseverancia. Perseverancia. A la perseverancia le tienen que añadir revelación de Cristo, piedad. A la piedad tienen que añadirle fraternidad, y a la fraternidad amor. Tan fácil que está, ¿verdad? Porque si no tienen esto, están ciegos. Y si logran mirar un poquito, miran muy cerquita. O como decía mi abuela, solo miran el derecho de su nariz, decía. Y ojalá la tuviera uno derecha, va, con tanto somatón que se dio en bicicleta, en carreras, en tubo, en todo lo que anduvo. Algo se la torció uno, ¿verdad? De tanto enterrón, ¿verdad? ¿Usted no aró alguna vez con su nariz, hermano? No. Así de que enterró así, pero mire, ¡pum! Así. Ayúdeme. ¿Sí? ¿Y qué sintió? Y se fue a ver al espejo y dice: ¡ay, tan feo que quedé! Cuando uno lee la Biblia
palabra de Dios para todos, esa versión, palabra de Dios para todos, en esta porción que le leí de 2 de Pedro 1:5, uno encuentra, le voy a leer esos versículos que explicamos ahorita en la versión palabra de Dios para todos. Oiga, ¿qué dice? Verso 5. Como ya tienen esas promesas, mire cómo dice, como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida, dice. Así. ¿Cómo van a mejorar su vida? Así dice. A la fe tienen que añadirle buena conducta. A la buena conducta añádanle conocimiento. Verso 6. Al conocimiento añádanle dominio propio. Al dominio propio añádenle constancia. A la constancia añádanle servicio a Dios, dice. Verso 7. Al servicio a Dios añádanle afecto a sus hermanos en Cristo, y a ese afecto añádenle amor por todos, dice. Verso 8. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, entonces no serán gente inútil. Miren cómo dice esta versión. Yo estoy leyendo la Biblia, no estoy pasando lista. Entonces no serán gente inútil, dice. Y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. En el verso 9, mire, dice: si a alguien le falta estas cosas, no pueden ver bien, está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego, dice, y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Hermano, ¿usted ha olvidado que sus pecados ya los perdonaron? ¿Hay alguien que haya olvidado lo que el Señor hizo en su vida? Espero en Dios que no. Allah, hermano. Cuando uno va a Hebreos 11 y revisa, oiga bien, y revisa a los héroes de la fe, se encuentra en el verso 8 con Abraham. En Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo de un lugar para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. En buen populacho diríamos sin rumbo y sin dirección. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Porque usted no mira camino, ¿no? Usted tiene que ver a Jesús. Usted tiene que ver a Jesús. Entonces, si Jesús no se le ha revelado, usted no sabe para dónde está caminando. Todavía va como Abraham. Abraham iba. Pues sí, Señor. ¿Para dónde ahora? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. ¿Tú sabes, has oído el viento? Tú no sabes para dónde va el viento, ni de dónde viene, ni a dónde va. Todavía aquel ya vine de donde andaba, decía, ¿verdad? Pero este no. A este no se le concedió volver. Entonces, mire, ir en esto que está diciendo Pedro es realmente ir donde usted conoce. Pero va a llegar el momento en que se le tiene que revelar Cristo, porque Él es el camino. Si a usted no se le revela Cristo, por más conocimiento que tenga, por más fe que tenga, si usted no ha tenido una experiencia personal con Él,
está más perdido que los hijos de la Llorona en la Cuaresma, ¿no? Y no es más que un religioso. Ay, hermano pastor, hermano apóstol, tan malo que es. No, no, no. Usted debe orar porque el Señor se le revele a su vida, hermano. Y ya no deje decir ahí, mira, al que no se le ha revelado el Señor, que Diosito lo bendiga, dice. Miniaturiza a Dios. Dios no es Diosito, ni Deosito, no. Dios es grande y poderoso. Dios es Dios de dioses. Entonces no le diga, ay Diosito. No, no se le ha revelado Cristo, no se le ha revelado Dios, no sabe quién es Dios. Dios no es su compañero, Dios es su Padre. Entonces mire, quiero decirle para hacerle énfasis a esto y que no voy a avanzar, hermano. Ay, no puede ser. Miren el verso 9 de Hebreos 11. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, dice. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Verso 10. Porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, dice. Esperaba la Jerusalén celestial. Esperaba encontrarse con la Jerusalén celestial. Entonces, ¿usted con qué quiere encontrarse? Con la gloria de Dios, con el reino. ¿Ok? ¿Quién lo va a llevar al reino? ¿Quién lo va a llevar al milenio? Cristo. Pero si no se le revela, no hay camino, no hay verdad, no hay vida. Es como encontrarse en la montaña. Cuando yo le pregunto al Pedro, ¿y el camino? No hay camino, me dice. Soy yo el camino, me dice. ¿Y serio me lo dijo? Poné tu pie donde yo pongo mi pie, dijo. Eso dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue no anda en tinieblas. El que me sigue no ignora las cosas. Entonces esto está bueno, hermano. ¿Cuántos quieren que el Señor se los revele? Ay, hermano, ya estoy viejo, cristiano viejo, ya no se me va a revelar, ya no voy a dar fruto. Le voy a dar un ejemplo que sí puede todavía. Hebreos 11:11. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, dice, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿Cuántos años tenía Sara cuando quedó esperando a Isaac? 90. Por la fe Sara concibe a esa edad. Entonces todavía hay remedio para usted. Alégrese. Hay remedio. Démosle un aplauso al Señor y seguimos. Primera de Pedro capítulo 1 verso 5. Hermano, qué tremendo es eso. Tenemos que abundar en eso de lo que está hablando Pedro, porque mire, porque sois protegidos por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe.
para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. ¿Y no hay salvo usted, pues? ¿Cuántos hay salvos aquí? Pero no ha tomado posesión. Está como el presidente, ya es presidente, pero no ha tomado posesión. Así como usted es salvo, pero no ha tomado posesión. Entonces está diciendo que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Verso 6: en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas. Verso 7: para que la prueba de vuestra fe. ¿Con qué inicia el proceso que estábamos hablando, que hablaba el apóstol Pedro en su segunda carta? Con la fe. ¿Con qué inicia el nacimiento de las virtudes? Con la fe. Para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria o no, y honor. ¿En qué? Le dije que por si no tenía fe y no se sella con la revelación de Jesucristo, es un religioso más. Entonces se le tiene que revelar Jesucristo, hermano. Las iglesias que permanecen en las tradiciones del mundo se les llama iglesias del entretenimiento. La fe necesita revelación de Jesucristo. ¿No dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios? Por eso me gustó Gálatas 1:10, sí, hermano. Hermano, usted es muy duro con la palabra. Usted sí que de una vez se salió del huacal con eso que dice. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice. Si yo busco agradarlo a usted, perdido estoy. Porque el que no tiene estas virtudes, dice, es corto de vista y ciego. Tan corto de vista que es ciego, decía aquella versión, ¿verdad? Cuando la gente no tiene esas virtudes, es ciego. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Los dos caen en el hoyo, dice la Biblia. Hermano, es importante que en este último tiempo no pierda su tiempo en entretenimientos. Busque el proceso de la revelación que Pedro está hablando, a manera que abunde en virtudes, para que a su fe le añada poder, para que al poder le añada conocimiento, para que al conocimiento le agregue dominio propio, para que al dominio propio le agregue perseverancia, para que a la perseverancia le agregue la revelación del misterio de la piedad, que es la revelación de Cristo, el verbo encarnado, y que a esa revelación de la piedad usted le agregue fraternidad. Entienda por qué nos llamamos hermanos, y que a esa fraternidad entendida bajo la revelación de habernos hecho una familia por medio de su sangre, usted pueda aprender a amarnos los unos a los otros. En esto se resume la ley, dijo el Señor Jesús, que os améis los unos a los otros. El apóstol Pedro está diciendo en el verso 8, está diciendo, pues estas virtudes al estar en vosotros y al abundar, no los dejarán estériles ni ociosos,
en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego, corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. ¿Cómo voy con el Señor? Faltan. ¿Cómo va usted con el Señor? Falta. Tengo hambre, diga usted, tengo hambre. Ah, bueno, coma la palabra. Coma la palabra. ¿Cómo es el camino? Donde pone los pies el Señor, ahí los tiene que poner usted. No miro el camino, ¿qué le importa? Pero Él va adelante. Él va adelante, Él va adelante, Él va adelante. Es una bendición que Él sea el camino. Por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pedro, con una tremenda revelación, está diciendo: Dios usó su poder. Me gusta cómo dice esta versión del lenguaje sencillo, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Ya se lo leí, pero se lo voy a leer otra vez. Dios utilizó su poder para darnos todo lo que necesitamos y para que vivamos como Él quiere. Dios nos dio todo eso cuando nos hizo conocer a Jesucristo. Por medio de Él nos eligió para que seamos parte de su reino maravilloso. Ahora, ¿cuántos quieren pertenecer al reino? Ajá. Solo hay que hacer ese procesito que le dije. Y yo no lo miro complejo y difícil, si realmente se revela el Señor. Si a usted se reveló el Señor, no se olvide que Él un día perdonó sus pecados, que un día Él murió en la cruz por usted, que un día resucitó al tercer día de haber muerto y está a la diestra del Padre, como dice Romanos 8, que Él ahora nadie nos puede acusar delante de Él, porque Dios nos justifica a través de Él, porque Jesús murió por nosotros, resucitó al tercer día y aún más intercede por nosotros. Dice: nada nos puede separar del amor de Dios, ni hambre, ni persecución, ni espada, nada, porque Él usó su poder para hacernos partícipes de su reino maravilloso. Así que entrémosle a este proceso. A la fe añádale poder, al poder añádale conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia hay que añadirle la revelación del misterio de la piedad, y al misterio de la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Y con esas cositas logradas, no están sin nada que hacer y son fructíferos delante del Señor. Póngase de pie, oremos. Padre, muchas gracias, Señor, porque reconocemos que necesitamos abundar en estas virtudes. Yo ruego en el nombre de Jesús para que estas virtudes abunden en la vida de tus hijos y en la vida de tus hijas. Abunden en la vida de tus hijos, en la vida de tus hijas. Que nadie esté ocioso, que nadie esté estéril. Que todos, Señor, desarrollen su fe. Que todos nunca olviden que fue tu misericordia la que se extendió sobre nosotros para perdón de nuestros pecados. Que nadie de nosotros podía pagar el precio por el cual tú pagaste en la cruz del Calvario. Por eso hemos venido, Señor, para ser enseñados en tu palabra y recordar, Señor,
que a nuestra fe debemos añadirle poder, que al poder tenemos que añadirle conocimiento, al conocimiento tenemos que añadirle dominio propio, al dominio propio tenemos que añadirle perseverancia, a la perseverancia, Señor, sabemos que tenemos que añadirle la revelación de la piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, para que podamos cumplir tu mandamiento. El mandamiento que un día dijiste: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que tu pueblo nunca esté ocioso, que tu pueblo anhele servirte, que tu pueblo anhele gozarse en tu casa, que tu pueblo anhele la palabra, que no sea entretenido tu pueblo, sino que sea despertado a la abundancia de las virtudes, que tu pueblo sea levantado en la fe, en el poder, en el conocimiento, en la revelación de Jesucristo. Que no se funde la búsqueda de tu pueblo en entretenimientos, sino en la gracia que reposa en la revelación de Jesucristo. Yo bendigo en el nombre de Jesús a tus hijos y a tus hijas. Por favor, que nunca escasee el alimento, ni material ni espiritual, en sus vidas. Y que siempre, Señor, tu diestra se extienda, para que puedan estar siempre prestos a oír tu voz y servirte. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Damos un aplauso al Señor.